Ana Rosa destapa el documento final de la herencia de Rocío Jurado y desmonta el relato de Rocío Carrasco. La historia que gira en torno a Rocío Carrasco ha dado un giro inesperado y contundente. El programa de Ana Rosa Quintana ha sacado a la luz el documento definitivo de la herencia de Rocío Jurado, el cual desmonta pieza por pieza la versión que durante años ha sostenido su hija Rocío. Este hallazgo no solo cambia el rumbo mediático de la narrativa familiar, sino que plantea una pregunta incómoda pero inevitable. ¿Nos ha mentido Rocío Carrasco todo este tiempo? Durante años, Rocío Carrasco ha defendido públicamente su postura como víctima de una injusticia tanto familiar como legal. Sin embargo, los documentos expuestos por el equipo de Ana Rosa muestran una distribución patrimonial muy diferente a la relatada por Rocío en su famoso documental. Según este archivo, al que tuvo acceso exclusivo la periodista, no hubo desheredación, ocultamientos ni favoritismos, sino un reparto que involucra claramente a todos los herederos y que pone en entredicho las acusaciones de manipulación que Rocío ha vertido contra su familia. Lo más alarmante es que las versiones legales presentadas por los abogados de Rocío en distintos juicios no coinciden con los detalles que ella misma ha compartido públicamente. Esta contradicción entre lo que se ha contado y lo que ahora se demuestra por escrito deja al descubierto una estrategia que muchos empiezan a calificar de calculada, destinada a construir una narrativa emocional que ahora, con pruebas en la mano, comienza a desmoronarse. Además, el impacto emocional que Rocío alegó haber sufrido por la aparición de su exmarido Antonio David en televisión, un argumento central de su denuncia por violencia de género, ahora también se tambalea. Según los informes filtrados, el hecho que la llevó a urgencias fue una anticipación emocional a algo que aún no había sucedido, y no un acto de violencia concreta. Este matiz, aparentemente menor, cobra relevancia cuando se analiza a la luz de los nuevos documentos. ¿Realmente estamos ante una víctima o ante una estrategia mediática construida sobre emociones sin sustento legal? En este mismo contexto, Ana Rosa también ha revelado contratos millonarios que Rocío firmó en libras esterlinas, lo que pone en duda la narrativa de abandono económico y necesidad que ha transmitido. A esto se suman vídeos familiares nunca antes vistos, que muestran a Rocío en situaciones muy distintas a las que ha relatado ante las cámaras, y que, según expertos en análisis audiovisual, rompen la imagen de aislamiento y sufrimiento continuo que ella ha construido. Pero quizás la prueba más demoledora ha sido la revelación del documento testamentario final de Rocío Jurado, en el que queda reflejada una voluntad muy distinta a la que Rocío Carrasco ha defendido. Este documento no solo deja claro el deseo real de la artista, sino que evidencia una distribución equitativa que desarma por completo el discurso de que su hija fue la gran perjudicada. Lejos de tratarse solo de un conflicto emocional, estamos ante un caso donde las pruebas documentales están tumbando una verdad mediática. Ana Rosa, con esta exclusiva, ha abierto una puerta que muchos creían cerrada: la posibilidad real de que Rocío Carrasco haya manipulado la verdad durante años. En medio de todo esto, la sociedad se divide, los medios reevalúan su postura, y la justicia, hasta ahora sin pruebas concluyentes, podría verse obligada a reabrir un caso en el que las emociones, el dinero y la imagen pública han sido los verdaderos protagonistas. ¿Estamos ante el inicio del fin del relato que conmovió a toda España? Sin embargo, más allá de estas disputas visibles, existían heridas mucho más profundas y dolorosas. Rocío Carrasco, con gran valentía, ha denunciado haber sufrido episodios de violencia y manipulación dentro de la relación. Estas afirmaciones, aunque basadas en experiencias personales y respaldadas por ciertos testimonios, no encontraron el respaldo absoluto en los tribunales. Este hecho generó un intenso debate social sobre el sistema judicial español y la manera en que se abordan los casos de violencia de género, cuestionando la eficacia de las medidas de protección y el tratamiento que reciben las víctimas. La situación familiar se complicó aún más por la figura de Rocío Flores, la hija de ambos, quien, atrapada entre estas disputas, se convirtió en un personaje público a muy temprana edad. Criada en medio de una guerra mediática, Rocío Flores tomó partido públicamente a favor de su padre, convirtiéndose en protagonista de numerosos debates televisivos. Su actitud fue interpretada de diversas maneras. Para algunos, una expresión legítima de su dolor y lealtad. Para otros, el resultado de una manipulación que refleja la carga emocional y las tensiones inherentes a esta familia fracturada. El fenómeno mediático que rodea a esta familia es, en realidad,
un reflejo más amplio de la sociedad española y de sus dificultades para manejar temas tan delicados como la violencia doméstica, el derecho de las víctimas a ser escuchadas y la tutela y protección de los menores en conflictos familiares. Lo que comenzó como una disputa privada se convirtió en un caso emblemático que ha puesto en el centro del debate público los límites entre la vida privada y el derecho a la información, así como el papel de los medios en la amplificación de conflictos personales. El punto de inflexión más significativo en esta historia fue la decisión de Rocío Carrasco de romper su silencio a través de un documental en el que narró su versión de los hechos en primera persona. Este gesto, considerado valiente y necesario por muchos, permitió conocer detalles hasta entonces ocultos o malinterpretados. No obstante, también generó un aluvión de críticas y escepticismo por parte de quienes cuestionaron la veracidad de su relato o quienes lo vieron como un instrumento para desacreditar a su exmarido y a otros miembros de la familia. Esta polarización refleja la dificultad de juzgar una situación que va mucho más allá de una mera disputa matrimonial o familiar. En juego están cuestiones que afectan al núcleo mismo de la convivencia humana: la violencia de género, la protección. N de los hijos, la justicia emocional y la reconstrucción de vidas rotas. La historia de Rocío Carrasco y su familia es, en esencia, una historia de contradicciones, de heridas abiertas y de la búsqueda de sentido en medio del dolor. Antes de avanzar hacia un análisis detallado de los documentos judiciales, testimonios y pruebas presentadas durante el proceso, es fundamental detenerse en el factor humano y en las emociones que han guiado cada uno de los pasos de esta narrativa. Comprender qué llevó a Rocío Carrasco a tomar la difícil decisión de hablar, los efectos que tuvo en su vida y en la de su entorno, y cómo esta experiencia se ha transformado en un símbolo para muchas personas que han vivido situaciones similares, nos permitirá abordar la siguiente etapa con mayor profundidad y sensibilidad. En última instancia, esta historia no es solo la de una familia conocida por su fama y tragedia, sino una que resuena en muchos hogares, tocando temas universales e invitándonos a reflexionar sobre la justicia, la verdad y la esperanza. En la próxima página, nos adentraremos en el análisis jurídico de los casos, explorando las sentencias, las decisiones judiciales y los argumentos de las partes para entender mejor cómo la ley ha interpretado y respondido a esta compleja realidad. Después de explorar el contexto humano y emocional que ha marcado esta historia, resulta imprescindible abordar el entramado jurídico que ha acompañado el proceso. La relación entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores no solo se desarrolló en el plano personal, sino que también se extendió a la esfera legal, donde las disputas familiares se transformaron en litigios complejos y prolongados. Desde el inicio del proceso de separación, ambas partes se enfrentaron en tribunales reclamando no solo la custodia de sus hijos, sino también la legitimidad de sus respectivas versiones sobre lo ocurrido en el pasado. Estos procedimientos judiciales se convirtieron en un campo de batalla donde no solo se disputaban derechos legales, sino también la credibilidad y la imagen pública de cada uno. La custodia de los hijos, un tema delicado en cualquier divorcio, adquirió una dimensión aún más compleja debido a las acusaciones de violencia doméstica y manipulación emocional. Rocío Carrasco solicitó medidas de protección para ella y para sus hijos, argumentando la existencia de episodios de maltrato por parte de Antonio David. Por su parte, él negó categóricamente estas acusaciones y buscó demostrar que su conducta había sido siempre correcta y responsable, denunciando incluso que él mismo había sido objeto de campañas de difamación y desprestigio mediático. El sistema judicial se enfrentó así a una tarea ardua y delicada: discernir entre versiones enfrentadas y probar hechos que, en muchos casos, se desarrollaron en la intimidad del hogar sin testigos directos. La dificultad inherente a estos procesos reside en que la violencia de género, en particular, a menudo ocurre en espacios cerrados y privados, lo que complica la recolección de pruebas contundentes. Además, los testimonios de terceros, las pericias psicológicas y los informes sociales jugaron un papel crucial en la valoración de las denuncias. Los expertos en psicología forense tuvieron que analizar el impacto emocional en los menores y en los adultos, así como valorar la posible manipulación o influencia que pudiera haberse ejercido sobre ellos. Estos informes se convirtieron en documentos clave que las partes utilizaron para sustentar sus posiciones y que los tribunales evaluaron con extrema cautela. Un aspecto particularmente delicado fue la cuestión de la llamada alienación parental, un concepto controvertido que se refiere a la supuesta manipulación de los hijos para que rechacen a uno de los progenitores. Este término fue invocado repetidamente en el proceso con acusaciones cruzadas que señalaban a cada parte de intentar influir negativamente en la relación de los niños con el otro progenitor.
La interpretación y aplicación de este concepto generaron debates dentro del ámbito jurídico y psicológico, evidenciando la dificultad para separar la verdad de las percepciones y emociones involucradas. Durante años, el proceso judicial se prolongó entre apelaciones, denuncias cruzadas y revisiones de medidas cautelares. Cada nueva resolución o declaración pública volvía a poner sobre la mesa el caso, alimentando la atención mediática y la polarización social. En este contexto, los hijos de la pareja, especialmente Rocío Flores, fueron protagonistas indirectos, atrapados en medio de un conflicto que excedía sus capacidades de comprensión y manejo emocional. No obstante, la judicialización del conflicto no solo tuvo consecuencias legales, sino también profundas repercusiones personales y sociales para Rocío Carrasco. El proceso fue una batalla constante por recuperar su voz y proteger a sus hijos, pero también un camino lleno de dificultades, desilusiones y desgaste emocional. El caso de Rocío Carrasco también sirvió como punto de partida para reformas legales y sociales. Por otra parte, el caso ha abierto un espacio para un diálogo más amplio sobre las dificultades y complejidades que enfrentan las familias cuando se ven inmersas en conflictos de violencia, especialmente cuando hay hijos de por medio. Se ha puesto de relieve que no se trata solo de una cuestión legal o mediática, sino también de un problema social y emocional profundo que requiere abordajes interdisciplinarios y humanizados. Esto implica reconocer que las soluciones no son simples ni unilaterales y que es fundamental buscar siempre el bienestar integral de las personas, especialmente de los menores, para romper con los ciclos de dolor y sufrimiento. Este escenario ha llevado a una reflexión colectiva sobre la importancia de la empatía, el respeto y la justicia. Se ha hecho evidente que solo a través de un compromiso social conjunto, que incluya a las instituciones, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, las familias y la ciudadanía en general, será posible avanzar hacia un futuro en el que la violencia de género sea erradicada y la protección de las víctimas sea real y efectiva. De esta forma, la historia de Rocío Carrasco, lejos de ser un caso aislado, ha servido para visibilizar una problemática estructural, para cuestionar viejas prácticas y prejuicios, y para impulsar cambios profundos en la sociedad española. Su testimonio ha sido un catalizador para la movilización social y para la transformación de las políticas públicas, que ahora deben orientarse a garantizar la justicia, la igualdad y la dignidad para todas las personas. Con estas reflexiones en mente, nos acercamos al último capítulo de esta exposición, en el que se analizarán las perspectivas futuras, las lecciones aprendidas y los caminos posibles para consolidar los avances alcanzados, fortalecer la protección de las víctimas y promover una convivencia basada en la igualdad, el respeto y la solidaridad. Al llegar al cierre de este análisis, resulta fundamental reflexionar sobre las perspectivas que se abren tras el impacto social y mediático del caso de Rocío Carrasco. La profunda repercusión que su historia ha tenido en la conciencia colectiva pone de manifiesto que estamos ante un punto de inflexión, una oportunidad para aprender y construir un futuro diferente en la lucha contra la violencia de género y las dinámicas abusivas en el seno familiar. En primer lugar, es imprescindible consolidar los avances legislativos y sociales que se han impulsado a raíz de esta visibilización. Las reformas que buscan agilizar procesos judiciales, proteger a las víctimas y garantizar la tutela efectiva de los menores deben ir acompañadas de una dotación adecuada de recursos económicos, humanos y técnicos. Solo con un compromiso institucional firme se podrá asegurar que las leyes no queden en el papel, sino que se traduzcan en cambios tangibles que mejoren la vida de quienes sufren estas situaciones. Además, la educación sigue siendo una herramienta clave para transformar las raíces de la violencia. Promover desde la infancia valores como la igualdad, el respeto mutuo, la empatía y la resolución pacífica de conflictos es el camino para erradicar conductas abusivas antes de que se instauren. Las campañas de sensibilización y los programas educativos deben ser permanentes, actualizados y adaptados a las realidades cambiantes de la sociedad, especialmente en el contexto digital, donde las nuevas generaciones se desarrollan y enfrentan también nuevas formas de violencia. La implicación de los medios de comunicación debe evolucionar hacia una responsabilidad ética que garantice un tratamiento respetuoso, riguroso y libre de sensacionalismo. La información debe servir para visibilizar, educar y apoyar, no para dividir o revictimizar. Los periodistas y comunicadores tienen un rol crucial en la construcción de una opinión pública informada y empática, capaz de entender la complejidad de estas situaciones y de promover un discurso que favorezca la justicia y la protección. Por otra parte, es necesario continuar fomentando espacios de apoyo y acompañamiento integral para las víctimas, que contemplen no solo la protección física y legal,
sino también la atención psicológica, social y económica. La recuperación tras la violencia es un proceso largo y multifacético que requiere de redes sólidas y accesibles, donde las personas puedan encontrar refugio, orientación y herramientas para reconstruir sus vidas con dignidad y autonomía. El caso también subraya la importancia de un enfoque multidisciplinar y colaborativo, donde las distintas instituciones y profesionales, desde el ámbito judicial, social, sanitario y educativo, trabajen coordinadamente para responder con eficacia y humanidad a las necesidades de las víctimas. Esta cooperación es vital para evitar contradicciones, retrasos o daños adicionales durante el proceso y para asegurar que las decisiones siempre se orienten al bienestar integral de los afectados. Finalmente, y quizás lo más importante, la historia de Rocío Carrasco nos recuerda que la lucha contra la violencia de género es una responsabilidad colectiva que debe movilizar a toda la sociedad. No basta con las leyes o las políticas públicas si no existe una cultura de respeto, igualdad y solidaridad que se refleje en las actitudes cotidianas de cada persona. La erradicación de la violencia pasa por un compromiso activo de todos, por escuchar a las víctimas, validar sus experiencias y acompañarlas en el camino hacia la justicia y la recuperación. Este compromiso implica también cuestionar y desmontar las estructuras de poder y los estereotipos que perpetúan la desigualdad y el abuso, y trabajar para construir un modelo social inclusivo, equitativo y libre de violencia. La transformación social es un proceso complejo y a largo plazo, pero el testimonio de Rocío y el movimiento que ha generado nos ofrecen una esperanza tangible, la posibilidad de cambiar realidades y de construir una sociedad donde todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y dignidad. En definitiva, este caso ha dejado una huella profunda en la memoria colectiva y constituye un llamado urgente a la acción. Nos invita a no cerrar los ojos ante las injusticias, a defender la verdad con valentía y a caminar juntos hacia un futuro más justo, donde la violencia no tenga lugar y donde el respeto y la empatía sean la base de nuestras relaciones y convivencias. Así, mientras la historia de Rocío Carrasco concluye en estas páginas, su legado continúa vivo, impulsando el cambio y despertando la conciencia de una sociedad que, aunque enfrenta dificultades y desafíos, se esfuerza por avanzar hacia un horizonte de igualdad y justicia.